Bendiciones de parte de nuestro amado Salvador, el Rey de Reyes, Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, nuestro Redentor, nuestro Salvador, quien murió por nosotros en la cruz de Calvario. Que la paz y el amor de Dios, de Yahweh, siga reinando en sus corazones. Quien les habla a su hermano y amigo, el profeta y pastor Carlos Morán de Venezuela. Que en esta oportunidad, hermanos, hermanos y amigos, he sentido el deseo de parte de Dios de hablar contra dos pecados que han estado sucediendo en Venezuela y que Dios ha ministrado a mi corazón desde el año 2015. Uno es el suicidio desde el 2015 y el secuestro, creo que de enero del 2018. El Espíritu de Dios viene hablándome en esos años, desde esos años hasta ahorita 2020, de lo que es el suicidio y el secuestro. Y vengo en este corto video a darle una pequeña reflexión con citas bíblicas acerca de estos dos pecados, porque yo lo veo así como pecados, porque el suicidio va en contra de la palabra, en contra del sexto mandamiento que nos dice Éxodo 20:13, que dice no matarás. Y el secuestro también Dios lo penaliza a través de la Biblia. Y les voy a dar algunas citas bíblicas con respecto al suicidio y les voy a dar algunas citas bíblicas con respecto al secuestro. Y les voy a dar una pequeña reflexión o un pequeño refrescamiento de lo que el Señor me ha venido diciendo desde el año 2015 y 2018 con respecto al secuestro y al suicidio. En el año 2015, cuando yo recibí el llamado del Señor Jesucristo, que el Señor se me apareció en mi casa después de, en medio de 3 días de ayuno y oración, en una visión en la noche, a las 12 de la medianoche, después de orar. Hoy es importante, hoy es 12 de agosto del 2020. En esa noche, el Señor me habló que venían eventos muy fuertes a Venezuela. Y me dijo de que Dios había entrado en juicio con Venezuela, que Venezuela le había dado la espalda a Dios por la idolatría hacia Chávez, por la idolatría hacia el gobierno de la iglesia cristiana y de los venezolanos. Y ahí el Señor me fue diciendo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Yo recuerdo que me estuvo hablando como 3 horas. Inclusive en ese momento, después que me dijo todo lo que me dijo, él me dijo que yo tenía que obedecer el llamado, pues, que él me estaba haciendo. Porque si yo no obedecía el llamado, la sangre de todos los muertos que iban a haber en Venezuela iban a ser demandadas de mi cabeza. Y yo en ese tiempo yo le dije, Señor, ¿cómo voy a yo hablar por lo de Venezuela si yo no conozco a casi nadie, conozco muy pocos pastores aquí en mi ciudad y eso es lo demás? Pero ahí fue que el Espíritu Santo me habló que hiciera un video y empezar a hablar de lo que venía a Venezuela. Entonces, en ese momento, él me dijo, que lo he dicho en algunos videos, pero lo vuelvo a decir porque este es con respecto al secuestro y al suicidio. Y empezando por el suicidio, él me dijo en ese momento, me dijo que lo que venía a Venezuela era tan fuerte que los que no estuvieron adheridos a él, que es la vid, la Biblia dice que el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y que todo pámpano, o sea, la vid es el árbol y nosotros somos la rama, que no lleva fruto, será cortado. Entonces él me dijo que el que no estuviera bien agarrado a él, no iba a poder soportar lo que venía a Venezuela. Entonces me dijo que muchos iban a atentar contra su vida y se iban a suicidar. Entonces, empezando por el suicidio, he sentido hacer este video. ¿Por qué? Porque en este año se ha desatado un aumento muy fuerte
de venezolanos que se han estado suicidando dentro de Venezuela y en otras naciones, porque me han compartido de lo que yo comparto de las profecías. Hermano, para aclarar esto, a veces cuando yo comparto lo que se ha cumplido, no es por que yo busque este reconocimiento, no, sino es que muchos hermanos no tienen cómo accesar a internet, y hay algunos hermanos que me envían información de las cosas que se están cumpliendo, y yo muchas las comparto. Entonces, hemos visto, y los hermanos me han pasado, del aumento excesivo del suicidio en Venezuela y de venezolanos fuera de Venezuela. Y esto le está pasando hasta de otros países, pues por lo del COVID y todo eso lo demás. Pero entonces, quiero hacer el llamado al pueblo de Dios y a los que no sean cristianos también, a que oremos. Yo sé que Dios ha permitido muchas cosas de estas cosas por causa del pecado, porque la consecuencia directa del pecado es la muerte. Y como hemos abierto puertas al pecado, al diablo en el pecado, vienen tantas consecuencias. Entonces, el suicidio ha sido una. Pero nosotros tenemos que levantarnos en Venezuela, como venezolanos y como Iglesia del Señor, en contra del suicidio. Yo no sé cómo se llame el espíritu que opera para que la gente se suicide. No sé, en verdad. Yo hace años, que eso lo compartiré más adelante, que es parte de mi testimonio, yo fui atacado por eso. Lo hablaré más adelante en un video. Pero oremos en contra del suicidio y oremos en contra del secuestro de niños y de jóvenes. Entonces, desde allá, desde el 2015, el Señor me habló eso, que muchos se iban a atentar contra su vida. Y en este año 2020, me viene hablando creo que desde el principio de año, me viene hablando de personas que se iban a suicidar. Me mostraba personas ahorcadas. En el año pasado también me acuerdo, 2019, me mostró personas ahorcadas que se ahorcaban, personas que se suicidaban, de otras maneras. Entonces, hermanos, nosotros no podemos ser insensibles o ser indolentes, no importarnos esto, no. Creo que tenemos que levantarnos contra este espíritu de suicidio que ha estado atacando el pueblo de Venezuela. Como Iglesia del Señor Jesucristo tenemos que levantarnos a guerrear contra este espíritu que ha estado ministrando. El suicidio ataca con la depresión. Porque como se lo dije, yo lo viví. Viene depresión y después viene el suicidio. Entonces oremos en contra, aunque no saqué citas bíblicas con respecto a la depresión, será en otro video. Oremos en contra del suicidio y oremos en contra de la depresión. Como dije, compartan este video con muchas personas. El suicidio es penado por Dios. Es aborrecido por Dios. Repito, Éxodo 20:13 dice el sexto mandamiento: no matarás. Y al nosotros suicidarnos, estamos atestiguando contra nuestra propia vida. Y el que se suicida se va al infierno. Se pierde. Se pierde. Entonces, al hacer esto, estamos violando los principios bíblicos. Y el que viola la ley, el que viola la palabra, se convierte en homicida. Y ningún homicida tendrá parte en el reino de los cielos. Les voy a compartir algunas citas bíblicas y les voy a decir de algunos personajes bíblicos que se suicidaron. Tenemos como ejemplo Mateo 27:5, Judas. Judas se ahorcó, se suicidó. Repito, Mateo 27:5. Como no me da tiempo leer todas las citas bíblicas, las leo. Hechos 1:18 al 19. Ahí dice que Judas se ahorcó y después se cayó. Después se cayó de que se suicidó y se bichó todas las entrañas. Hechos 1:18, lo pueden buscar, 1:18 al 19. Tenemos el ejemplo de suicidio de Saúl. Primera de Samuel capítulo 31, versículo 4. Saúl agarró la espada y se la clavó. Bendito sea la gloria de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude y que nos libre de todo espíritu de suicidio. También tenemos Primera de Crónicas capítulo 10, versos 4-5. También tenemos 1 Samuel 31,
del 5 al 6. Segunda de Samuel 1 al 9. Tenemos también el caso de otro suicidio en la Biblia. Segunda de Samuel 17, 23. Segunda de Samuel 17, 23. Ese fue el caso de Aitofel. Tenemos el caso de Sinri. Primera de Reyes 16, 18. Primera de Reyes 16, 18. Sansón le pidió fuerzas a Dios para vengarse de sus enemigos. Para vengarse de sus enemigos los filisteos, y cuando quebró las columnas de aquella estructura donde él estaba, prácticamente se suicidó a sí mismo. Se suicidó, mató a los otros, pero se suicidó a sí mismo. El caso de Sansón. Tenemos el caso de alguien que se iba a suicidar y Dios intervino para que no se suicidara. El carcelero de Filipo. En Hechos 16, 27, él se iba a matar, pero intervino Pablo y Silas para que no se matara. Tenemos un caso también en Primera de Reyes 19, del 3 al 4. Voy a leer el caso de Judas en Hechos 10, en Mateo 27, 5. Voy a leer ese caso de Judas, las dos citas bíblicas que nos dice la Biblia. Mateo 27, 5. Dice así la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Y vamos a ver la otra cita bíblica en Hechos, que nos dice lo que pasó después que se ahorcó. Dice que ya se las dije, Hechos 1, 18. Hechos 1, 18 y 19. Nos dice así, Hechos. Bendito sea la gloria de Dios. Dice Hechos 1:18. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Escuchen. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Y cayendo de cabeza, esto después de haberse ahorcado, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notoria a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamó en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Este es el caso de Judas, que aquí el libro de Hechos lo que narra una continuación de lo que dice Mateo. O sea, él se ahorcó, se reventó la cuerda y pasó lo que dice aquí en el libro de Hechos. Ahora voy a leer, para salir ya de este tema, Primera de Samuel, capítulo 31, lo que le estoy hablando de Saúl. Primera de Samuel, bendito sea la gloria de Dios. Primera de Samuel 31, 4. Mire lo que dice. Entonces dijo Saúl, leo. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Entonces, hermanos y amigos, el que se suicida se va al infierno y se pierde por la eternidad. Se pierde por la eternidad. El que se suicida no va al cielo. Entonces, si usted tiene un caso que lo está atacando la depresión y suicidio, busque de Dios, lea la Biblia, escuche alabanza, adoración, busque personas cristianas que puedan orar por usted, porque esos son demonios que están ministrando a su mente, a su alma, y puede ser por brujería o por los problemas que tenga, y empiezan esos demonios a atacar su vida. Entonces, repréndalos en el nombre de Jesús. Reprendamos eso. Iglesia, los cristianos, vamos a levantarnos, a hacer ayuno y oración en contra del espíritu de suicidio que está operando en Venezuela. Uno de los últimos casos he visto de jóvenes, he visto de personas normales, de ancianos. Vi el caso de una muchacha de Falcón, abogada, y se suicidó. Paso lo del secuestro. Desde el 2018 el Señor me viene mostrando y revelando y hablando que en Venezuela se iba a levantar
un plan perverso de las tinieblas para matar a los niños de Venezuela. Que el espíritu de Faraón, que el espíritu de Herodes se iba a levantar en contra de los niños de Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que levantarnos a orar contra todo plan perverso de las tinieblas. Porque me decía el Señor que Dios tenía un plan muy grande con los niños y los jóvenes de Venezuela para ese gran avivamiento que viene a las naciones. Y el diablo, así como buscó matar todos los niños recién nacidos en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Jesús, nosotros tenemos que levantarnos en contra de ese espíritu faraónico que opera a través de Maduro y su gente y a través de muchos en el país. ¿Por qué? Porque ha salido ya desde, como dije creo que en otro video, desde marzo de este 2020 se desató, que salió por muchas noticias, que en Venezuela se estaban secuestrando los niños. Muchas personas los negaron, pero otras salieron diciendo que es verdad. Y yo tengo hermanos de mis contactos que me dijeron de personas que vieron que se secuestraron los niños. Y esto no es un juego, porque el Señor me lo viene hablando. Me recuerdo que en el 2018 me mostró madres que estaban en Caracas haciendo cola y se descuidaban y se les secuestraban los niños. Me mostró el caso de niños que se los secuestraban y se los llevaban a una parte oscura y los tenían en distintas camas para sacarle los órganos. Me mostró casos de niños y de jóvenes que se los secuestraban para el tráfico de drogas. Y ahí estaba en eso Diosdado Cabello. Vi una revelación que me mostró el Señor. Me dijo el Señor, me ministró Espíritu Santo, que se iban a secuestrar a jóvenes y no solo hombres, sino también muchachas jóvenes que se la iban a secuestrar. Muchachas vírgenes para llevársela a otros países. Secuestrarla para la broma de prostitución. Hermano, y eso está pasando. Hay gente en el país que se ha desaparecido y no la ha encontrado más. Y en noticias me han enviado los hermanos, porque yo no me pongo a buscar noticias, yo no veo noticias. Yo digo lo que Dios me dice y me pasan las noticias. De bandas delictivas en Venezuela, en Delta Macuro, en Anzoátegui, en varias partes del país, secuestrando a venezolanos, a niños, a jóvenes, a personas y llevándoselas para Trinidad y Tobago. La trata de personas. Entonces nosotros tenemos que levantarnos como iglesia a orar en contra de estos espíritus. Hermano, yo desde que el Señor me viene diciendo, yo en mis oraciones siempre, cuando oro por Venezuela, y lo he dicho a las hermanas de las que hacemos vigilia los sábados, que hacemos vigilia todos los sábados por WhatsApp. Por WhatsApp hacemos vigilia todos los sábados. Hermanos, las peticiones que siempre está ahí por los niños y los jóvenes de Venezuela. Eso va siempre ahí constante. Entonces tenemos que orar en contra de estos dos espíritus, de secuestro y suicidio en Venezuela. Yo le hago el llamado a la iglesia, a los ministros, a los que no son cristianos, que hagamos oración, que nos humillemos. Porque yo recuerdo también que el Señor me dijo en el 2015, me dijo, dile a Venezuela, yo vi el globo terráqueo y vi al Señor Jesucristo sentado en el globo terráqueo y tenía la bandera de Venezuela. Y el Señor estaba llorando. Por ahí escribieron los comentarios, ahora que este dice que Jesús lloró. Claro, Jesús lloró, dice Juan 11:35, Jesús lloró. Jesús llora, a Jesús le duele la humanidad. Jesús le duele las almas. Entonces Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y en ese momento el Señor me habló en aquella visión a las 5 de la madrugada, que me acuerdo hoy, y el Espíritu Santo me la trae memoria, y me dijo el Señor, dile a todos los venezolanos, Machine de Lake Misoa, que puedo sentir la presencia del Espíritu Santo, que se arrodillen en sus cuartos y clamen por Venezuela como si Venezuela fuese su hija, porque vienen momentos muy difíciles sobre Venezuela, me decía el Señor en aquella oportunidad. Entonces debemos humillarnos y clamar por los niños, por los jóvenes, clamar por el pueblo de Venezuela, para que el pueblo de Venezuela deje la rebeldía y pueda volverse a Dios. Tenemos que apartarnos del pecado. El pecado trae graves consecuencias
amado oyente, tú que me escuchas, el pecado trae consecuencias graves. Y voy a leer algunas citas bíblicas con respecto al secuestro. Al leer la palabra en Mateo capítulo 19, Mateo 19 nos dice, alabado sea el nombre de Jesús. Jesús nos dijo, dice Mateo 19, 13, dice, hermano, entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, perdón. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Tenemos que orar por los niños constantemente, reprender todo ataque contra los niños. En cuanto al secuestro, estoy hablando porque es secuestro de niños. En cuanto al secuestro, la Biblia nos habla de algunos casos y tenemos el secuestro de jóvenes que está pasando en Venezuela. El caso de José. José fue secuestrado por sus hermanos y vendido para ir a otro país, como le estoy hablando. Nos los habla la Biblia. Y José perdonó a sus hermanos y fue llevado a Egipto. Tenemos el caso de José. Pueden leer Génesis 37, 27 al 28. Tenemos que también José habla del secuestro allí en Génesis 40, 15. El secuestro es penado por Dios en Éxodo 21, 16. Vamos a leerlo. Voy a buscar esa cita bíblica para leerlo. Éxodo 21, 16. Se lo voy a leer entre las que tengo allí. Éxodo 21, 16. Dice así. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. O sea que aquel que secuestre a otros, la ley de Dios establece, en la palabra de Dios establece que esa persona es digna de muerte, morirá. También tenemos el caso de Deuteronomio 24, 7. 24:7, lo pueden leer en su casa. Deuteronomio 24:7. Repito, las citas bíblicas de nuevo. El caso de secuestro de José. Génesis 37, 27 al 28. Génesis 40, 15. Éxodo, que lo acabo de leer, 21, 16. El caso en Deuteronomio 24:7. Y tenemos otra cita bíblica que nos enseña que el secuestro está en contra de los principios bíblicos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 10, donde nos habla que la ley fue dada a causa, entre otras causas, acerca de las personas que secuestran, del secuestro. Entonces es penado por Dios. Es penado por Dios. El suicidio es penado por Dios. El secuestro es penado por Dios. Oremos, Venezuela, en contra del suicidio y el secuestro. Oremos por el pueblo de Venezuela en arrepentimiento. Oremos por los niños. Oremos por los jóvenes de Venezuela. En el nombre de Jesús. Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo carlosmoranprofeta@gmail.com. Por ahí estoy respondiendo a los que quieren. Voy a hacer otro video. Voy a hacer otro video con respecto al aborto. Y voy a hacer otro video con respecto a un llamado que el Señor me ha dicho a la santidad. Y voy a dar otra palabra de aliento para la iglesia, para remanente fiel, mediante la voluntad de Dios. Voy a ver si me da el teléfono para hacer estos videos. Si no, los haré hoy en el transcurso del día. Cualquier cosa me escriben por allí. Recuerden orar por mí, por protección para mí, mi esposa, mis hijos, por provisión, sabiendo que, como he dicho, que le estoy trabajando al Señor de esta manera, con los videos, difundiendo lo que el Señor me dice, me revela, orando por la gente, con lo de la vigilia, trabajándole al Señor, hermano, porque como les dije, el Señor no ha querido que trabaje en lo secular. Y oré también por sanidad para mi esposa Bexy Valero, que ha tenido problemas gástricos. Y nosotros, nuestro médico es el Señor, no tenemos otro médico. Nuestro médico por excelencia es Cristo.
Entonces oren por ella, por mis hijos, por los niños, Abigail, Saraí, Aarón y Débora. Oren por ellos. Dios les bendiga y Yahweh les guarde. Que Yahweh les haga 1000 veces más de lo que hoy son, como dijo Moisés al pueblo de Israel. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Señor tenga de ustedes shalom, tenga paz y su misericordia siempre siga sobre sus vidas. Bendiciones, compartan este video. Compartan este video porque es necesario. Y cualquier cosa se suscriben al canal de YouTube. Bendiciones. Si el Señor me permite, seguiré orando a ver hasta dónde me permite el Señor. A ver si saco otros videos más con respecto a otros temas importantes en nuestros días. Bendiciones.